Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este video es para la clase de Filosofía 2, correspondiente al día 30 de junio del 2020. En esta sesión vamos a continuar nuestra relación sobre algunos filósofos. La clase anterior estuvimos hablando sobre el concepto de libertad, pero hoy vamos a retomar eh, nuestro curso a través de los distintos filósofos. Y hoy nos toca hablar sobre uno muy particular que es uno de los ejes centrales del, del pensamiento filosófico y sobre todo de una corriente a la que vamos a denominar el contractualismo. Y es Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, su texto principal que vamos a analizar en esta clase es El contrato social. Era un filósofo de origen francés que en el siglo XVIII escribe este texto denominado El contrato social y que es sumamente interesante porque representa una contraposición a lo que platicábamos hace dos sesiones sobre Thomas Hobbes. Hace dos sesiones hablábamos de Hobbes y el Leviatán, y en esta ocasión vamos a cambiar un poco la perspectiva que se tiene respecto a esas ideas. Es, por supuesto, una de las obras fundamentales del pensamiento político, pero también nos permite analizar desde el punto de vista de la óptica y podemos enlazarlo en gran medida con lo que veíamos la clase pasada sobre la libertad. Hay que hacer notar que Juan Jacobo Rousseau inicia este texto llamado El contrato social con una premisa que es sumamente interesante. El primer capítulo del libro dice precisamente que el hombre nace libre y sin embargo en todas partes se encuentra encadenado. Dice, algunos se creen los amos de los demás, aun siendo más esclavos que ellos. ¿De qué manera se ha producido ese cambio? Lo ignoro. ¿Qué puede hacerlo legítimo? Creo poder resolver esta cuestión. Primero que nada, dice, los hombres nacen libres, pero sin embargo, todo el tiempo viven encadenados. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta analogía o este planteamiento? Decíamos hace una clase que la libertad es aquella facultad de hacer o no hacer lo que expresamente se nos permite. Sin embargo, ¿cómo es que llegamos a ese punto de no aceptar que la libertad es todo lo que tú quieras hacer? ¿Sí? Y además, ¿de dónde devienen estas relaciones de libertad y del mando o el poder que se pueda llegar a tener? ¿De dónde viene el poder? Es un poco lo que analiza Rousseau en este texto y nos dice, de una forma muy parecida a lo que maneja Hobbes, el Estado, el poder público que nosotros conocemos, es, en el caso de Rousseau, un contrato. Dejé por ahí una pregunta a través de la plataforma que noto que algunos de ustedes pues contestaron, pero lamentablemente varios la contestaron mal. En la pregunta yo preguntaba la diferencia entre un pacto y un contrato y muchos realmente no supieron expresar la diferencia entre uno y otro. Aquí lo vamos a resolver, porque el contrato, según esta teoría contractualista, el contrato es algo que se puede romper, se puede disolver. Y en cambio el pacto no.
Pues bien, el texto de Rousseau se llama El contrato social. ¿Y cuál es ese contrato social? Pues el Estado. Y ojo, esto se puede aplicar además a nuestra forma de vida. Todos nosotros tenemos un contrato social para con las demás personas con las que vivimos. Es algo muy común que parte de nuestro contrato social implique no decir algunas cosas o tratar de maquillar un poco nuestra forma de pensar que tenemos para tratar de agradar a otras personas. Eso es algo que se ha venido haciendo desde hace tiempo. Vamos, los seres humanos lamentablemente recurrimos a esta forma, pero el contrato social implica que en ciertos aspectos puede ser que ese contrato se disuelva y se pueda volver a hacer. Ahora, Rousseau plantea, a diferencia de Hobbes, y es en gran medida una respuesta al texto de Hobbes, a diferencia de lo que plantea Hobbes, Rousseau dice, las personas, el estado de la naturaleza, no es el estado de la violencia, no es el estado que plantea Thomas Hobbes, sino que es otro tipo de estado de la naturaleza. Dice, las personas nacen libres, pero hay un momento muy interesante en el cual se empiezan a dar las relaciones de poder y entonces comienza esta situación de que el hombre sea libre, pero a la vez se encuentre encadenado. ¿Por qué? Porque ustedes son libres de estudiar o no, pero están encadenados por la cuestión de las calificaciones, por ejemplo, porque hay una relación de poder que quizá en un autor que vamos a ver más adelante, que es Michel Foucault, se ve muy clara la relación de poder. Pero Rousseau no se enfoca tanto en la idea de la relación de poder, sino en el hecho de que las personas no siempre hacen lo que quieren hacer porque se encuentran limitados. Y dirá, ¿cuál es el origen de esto? ¿Por qué las personas tenemos ciertos límites a esa libertad, a ese hacer lo que yo quiera? Y dice, el contrato social nace en el momento en que a alguien se le ocurre la idea de que esto es mío. Es decir, cuando nace el concepto de propiedad. Cuando alguien dice, esto es mío, entonces comienza el proceso para que surja el Estado. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, nosotros tenemos leyes. En nuestro país tenemos leyes y tenemos ciertas reglas que se tienen que seguir, ¿no? Vamos, en estricta teoría, pues no deberían de robarme cuando me subo al transporte público, ¿no? ¿Quién se supone, en teoría, quién se supone que nos protege en caso de que haya un ilícito de ese tipo, de que nos roben? Bueno, se supone que el Estado, ¿sí? El Estado existe para cuidar de esos ciertos derechos, de esas cosas, para protegernos. Pero a diferencia de lo que maneja Hobbes, la sesión antepasada platicábamos de Hobbes y decíamos que él concebía un estado absoluto que te quita todos tus derechos y te regresa los que no necesita. En el caso de Rousseau le da un giro de 180 grados a este asunto. Y dice, no, no, no. A ver, ¿el Estado existe? Sí. ¿Existe para protegernos? Sí. Pero a diferencia del Estado absoluto de Hobbes, este Estado no es absoluto, no te quita tus derechos para luego regresártelos, sino que el ser humano nace con ciertos derechos naturales.
con ciertas libertades naturales y sin embargo tiene que someterse a ciertas cosas, ¿sí? Tiene que someterse a leyes, vamos, por evidentes razones. Y la razón de por qué surgió esto es por el derecho de propiedad. Cuando alguien dijo, esto es mío, y como es mío, alguien lo tiene que proteger, y ese alguien es el Estado. No es una ley del más fuerte pura, pero sí aplica en cierto modo la teoría de que el más fuerte es el que prevalece. Vamos, aquella persona que es más fuerte, que tiene más propiedades y más fuerza, pues entonces será la que tenga posibilidades de obligar a que surja el Estado. Y entonces, así es como surge la idea de que alguien tiene que gobernar, alguien nos tiene que cuidar y ese alguien es el Estado, tiene que haber leyes, tiene que haber policía, tiene que haber todo esto que nosotros vemos como algo tan común en nuestro día a día. La idea de Rousseau, a diferencia de la de Hobbes, es que este pacto social, este contrato social, se crea, las personas crean este contrato social, pero en caso de que exista algún problema, vamos, que el Estado se porte mal, las personas pueden rebelarse, ¿sí? Como lo veremos posteriormente con John Locke, se habla de la posibilidad de un derecho a la rebelión. Y entonces para Rousseau no va a estar justificada, por ejemplo, la pena de muerte. Va a ser algo no justificado. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene derecho a quitarte la vida aunque hayas cometido la infracción que hayas cometido. Sí, el Estado existe para protegerte, pero hay ciertos derechos naturales que tú tienes y que esos derechos son inalienables, ¿sí? No te los pueden quitar, ¿sí? Esto es de total importancia porque Juan Jacobo Rousseau vive por lo menos 100 años después que, que, que Hobbes. Y sin embargo, realiza un texto que va muy acorde a la lógica de Hobbes, indicando, en primer lugar, sí, existe el Estado y sí tiene la obligación de protegerte, pero no como lo dice Hobbes, no quitándote tus derechos y regresándote a aquellos que no necesitan. No, tú como ciudadano tienes no solamente el derecho, sino la obligación de participar activamente en tu país. Para Rousseau, la única forma de gobierno que funciona es la democracia directa. ¿Qué significa esto de la democracia directa? La democracia, como ya lo habíamos platicado en el curso anterior de filosofía, es una forma de gobierno en la que todos tienen participación. Y la democracia directa es la forma más pura de la democracia. No hay diputados, no hay senadores, no hay presidente. Quien toma las decisiones es el pueblo directamente. Y entonces esto pues es una ilusión. En el caso de Rousseau nos damos cuenta de que él más bien tiene una ilusión. Él piensa que la democracia directa puede funcionar porque, ojo, él está pensando en pequeñas comunidades, no está pensando en grande, en un país grande, mucho menos en naciones tan extensas como las que conocemos hoy en día. Él piensa en pequeñas comunidades y dice, la única forma en que se pueden regir es a través de la democracia directa, de que directamente ellos sean quienes tomen las decisiones y obviamente sean los que tengan ya sea el beneficio o les perjudique la decisión que hayan tomado. Entonces dice, el Estado, el poder para empezar, tiene que radicar en el pueblo, en una voluntad pública. Ya lo veremos también con mucho detalle cuando hablemos de John Locke en la próxima sesión que cerraremos este tema de los contractualistas,
Pero cabe decir que se habla de una voluntad general, de una voluntad de todos y a la cual el ser humano debería someterse, ¿sí? Espero que ustedes hayan oído alguna vez, nuestro querido señor presidente varias veces ha hablado de que el pueblo es sabio, ¿sí? Bueno, estas ideas no son de él, estas ideas vienen directamente de Rousseau, donde dice, bueno, es que es el Estado, pero el pueblo más bien el que debe tomar las decisiones porque la mayoría no se equivoca y porque debes de someterte a una voluntad general. Para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, pero se corrompe y la forma en la que el ser humano se puede corromper de una manera muy fácil es con la propiedad, ¿sí? Con las riquezas, con la propiedad, y dice, desde el momento en el que alguien dijo esto es mío, entonces comenzó este estado de lucha entre unos y otros y obviamente a partir de ahí tuvo que nacer el Estado. Pero mientras el Estado antes solía ser de los ricos y poderosos, ahora debemos darle poder a la mayoría. Juan Jacobo Rousseau es un clásico del liberalismo, ¿sí? Pero además de esta corriente contractualista que pues debo explicarles un poco el término contractualismo. Decimos contractualismo cuando nos referimos a aquellos autores que postulan que el Estado existe por virtud de un contrato. Entonces, contractualistas son Hobbes, Thomas Hobbes, que vimos en la semana antepasada, Juan Jacobo Rousseau, que es el que estamos viendo ahorita, y John Locke sería el tercero de los contractualistas y que vamos a ver en la próxima sesión. Obviamente, este texto de Rousseau nos plantea la idea de un contrato social. Y no solo eso, nosotros podemos extrapolar el contrato social, reitero, hasta nuestras vidas propias y hasta cómo nos relacionamos con las demás personas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros elegimos, por ejemplo, eh, cedemos el asiento en el transporte público o vamos en fila para poder pagar en el supermercado por la existencia de un contrato social. Inclusive podemos pensarlo, en qué momento se nos ha dicho, por ejemplo, que tenemos que hacer fila para pagar en el supermercado, que no me puedo meter? ¿Hay alguna ley que diga que no me puedo meter a la fila del supermercado? En el supermercado me pueden hacer algo porque me haya yo metido a la fila. Y la respuesta es no necesariamente, ¿sí? La respuesta es que quien nos ha impuesto esa norma de tener que hacer fila en el supermercado, de que está bien visto ceder el asiento en el transporte público a una mujer embarazada o a una persona de la tercera edad, es eh, por la virtud de la sociedad. La sociedad es la que ha impuesto estas obligaciones, no están en la ley, pero es la sociedad la que nos ha impuesto esas obligaciones. Y podemos darnos cuenta que hay algunas obligaciones, como estas que estoy mencionando, que nos permiten una mejor convivencia. Sin embargo, hay otras obligaciones que están en el contrato social y que no son necesariamente favorables o buenas, ¿no? Por ejemplo, y aquí sí se los voy a decir, esta idea de que tienes que, antes de los 30 años, las mujeres se tienen que casar. Es un estándar que se ha impuesto por parte de la sociedad y que se encuentra dentro del contrato social, pero que no necesariamente es una norma real de conducta. Vamos, una mujer puede ser plena si se casa a los 30, a los 40 o si no se casa, ¿sí? Inclusive estos modelos eh,
vamos, de masculinidad y feminidad que se nos han impuesto, ¿no? Hasta hace poco tiempo, por ejemplo, los hombres no utilizaban el color rosa para vestir. Era así como que no, pues es que el rosa es un color de mujer. Y bueno, en el caso de las mujeres sí llegaban a usar azul, pero los hombres no usábamos el rosa. Y sin embargo, se ha ido liberando, si nos damos cuenta poco a poco, ese color. Y después nos quedamos pensando, bueno, es que es un color. En realidad es un color. No debería de haber un estándar de si debes o no usarlo. Pero si hace unos 20 años o 30 un hombre usaba una camisa rosa, pues de afeminado no lo bajaban, ¿no? En fin, si nos damos cuenta, la sociedad nos ha impuesto una serie de estándares, algunos de ellos que nos permiten convivir como sociedad efectivamente, pero hay otros que no necesariamente nos permiten convivir. Y hay otro tipo de cosas que quizás sí requerirían que haya un estándar y no nos lo ha impuesto la sociedad, ¿no? Por ejemplo, aquí en el centro del país, sobre todo lo que es Ciudad de México, Morelos, el estacionarse donde sea es algo muy común. Sin embargo, va uno a otras sociedades, sin ir muy lejos, a Querétaro, y no es común que la gente se estacione en donde quiera, y mucho menos si nos vamos a Europa, ¿no? En Europa es muy poco común, sobre todo los países Alemania, Holanda, no tienen ese tipo de problemas, ¿sí? Quizá tienen otros, pero vamos, hay un poco más de imposición social en ese aspecto, ¿sí? Hay cosas que la propia sociedad impone y que son obligaciones, pero no obligaciones que estén en una ley, sino que están precisamente en ese contrato social que nosotros, eh, cuando formamos parte de una sociedad, tácitamente aceptamos. ¿Y en dónde están las cláusulas de ese contrato social? Bueno, desde un punto de vista legal, pues están en la Constitución, pero nos damos cuenta que también a veces están insertas en la moral que tiene una sociedad, y a partir de ahí sabemos qué cosas están bien vistas o qué cosas no están bien vistas en una determinada sociedad. Bien, a través de la plataforma les he pedido el reporte de lectura del texto de Maquiavelo, bueno, el ensayo del texto de Maquiavelo, ya está adjunto también ahí, y les pido por favor que atiendan a las indicaciones. También les recuerdo que ese reporte de lectura es derecho a examen. El ensayo que les estoy pidiendo es derecho a examen, por lo tanto, tienen que entregarlo. Si lo entregan antes o en la mera fecha límite que se impuso, tienen ustedes derecho a la calificación, ¿sí? En caso de que me lo entreguen después de la fecha, vamos, fuera de tiempo, y vamos, puedan entregarlo acorde a los tiempos que tenemos. Si me lo entregan fuera de esa fecha, vamos, después de esa fecha, pues no contará como calificación, solo para derecho a examen. Esto que quede claro, por favor, porque no quiero que a la hora de la hora me digan, ¿por qué no me asignó el examen? Bueno, porque no lo entregaste, ¿sí? Recuerden que para tener derecho al examen tienen que hacer el reporte, y, muy importante, el reporte no tiene que estar bajado de internet y no tiene que ser un plagio de alguna página o del propio texto de Maquiavelo. Muy importante, porque si no, lo voy a anular y entonces no tendrán derecho a examen. Les pido de favor que estén al pendiente. Bien, muchas gracias. Que tengan un excelente día.